¿Qué pasa, chaval? ¿Qué me vienes a Buenos buscar? días, Lau, ¿pero qué haces por ahí? ¿Me recoges? ¿Me llevas? ¿De dónde saliste? ¿Del váter? ¿Me llevas? Sí, venga, sube, que te llevo. Te invito. ¡Yujú! Después de dejar atrás un clima que nos ha derrotado en Noruega, comenzamos nuestro tercer día en Suecia con una mezcla de alivio y curiosidad. Mira qué sol de bienvenida. Está siendo muy agradable el día. El sur nos llama, pero las lluvias repentinas nos pondrán a prueba una vez más mientras buscamos un lugar donde pasar la noche. Como fue un cambio tan repentino ayer, no tenemos ni idea de qué sitios debemos visitar. Sin embargo, hoy no solo será un día de viaje. Por el camino visitaremos Wadkoping, una antigua ciudad detenida en el tiempo. Pero el verdadero misterio del día nos espera en la colina Konspahå. A ver qué nos encontramos aquí. Tengo muchísima curiosidad. A priori, solo parece una atracción peculiar, pero una vez allí, descubrimos lo que esconde en sus entrañas. huele, qué carajo. ¿Eso de ahí? ¿Qué es eso que echa humo? Será algo tan extraño como inquietante y que nos acabará confundiendo tanto que no sabremos cómo reaccionar. Yo estoy un poco mareada. Tengo el estómago un poco revuelto. Sale del suelo. ¡Hostia! Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Muy buenos días, amigos y amigas de YouTube. Ayer finalmente llegamos bastante in extremis a este Rastaplas. Ahora mismo ya se está yendo la luz, no tenemos sitio donde dormir. Ya nos recordábamos lo que era hacerse de noche. El sol se tenía que haber puesto hace un buen rato por ahí. Porque es que ahí está el oeste y ahí estaba abajo. Y dices tú, joder, se va a poner por ahí. Pero es que en vez de bajar, lo que está haciendo es girar. Realmente no somos conscientes, o sea, de repente un día te das cuenta y dices, ostras, no hay luz, voy a necesitar una linterna. Pero hasta ese momento no eres consciente de que no había noche. Entonces aquí ahora ya más o menos a las 9:30 ya vimos que se hacía de noche. No queremos que se nos haga mucho más de noche. Y bueno, es una experiencia nueva porque realmente no lo recordábamos. Hoy seguiremos tirando hacia el sur. Tenemos apuntados algún que otro Rastaplas de este estilo, que bueno, a veces algunos sirve y otros no sirven. Está todo cementado y no podemos ponernos. Contentos de haber encontrado este sitio con este techado. Estuvo lloviendo ahora un poquito por la mañana. Contamos que hoy atravesaremos lluvias, pero por la tarde ya la zona donde queremos estar parece ser que ya no va a llover. Ahora está empezando a jarrear con toda. Hemos descansado bien, los bichos esta noche se han alimentado bien, como veis pues tengo aquí algún que otro grano. Espero que lo hayan disfrutado porque a mí me pican un montón. Y bueno, ahí seguimos. Pues un día más, un nuevo día aquí en Suecia. Vamos a intentar hacer unas paraditas por el camino. Nos gustaría visitar un par de sitios. Una ciudad que se llama Orebro o Orbero o algo así. Lo que pasa es que no tengo todas conmigo porque como es muy dentro de la ciudad no sé si va a haber mucho tráfico. Pero bueno, vamos a intentar ir hasta allá y si se complica mucho pues decidiremos. Ah, mira, pone ahí el nombre. Orebro. Orebro. La ciudad se llama Orebro. Orebro. El día comenzó con buen pie. Logramos desmontar la tienda justo antes de que la lluvia nos alcanzara y disfrutamos de un desayuno tranquilo. Con el ánimo alto, partimos decididos a explorar varios rincones de Suecia, cada uno con su propia historia y encanto. Entre ellos, un lugar muy peculiar y misterioso que promete sorprendernos. Al final sí que decidimos venir aquí a visitar Wadkoping. Orebro. Obrero. Orebro. Y vamos a ver este pueblo así antiguillo que hay en, no sé si es que es un pueblo antiguo conservado o que lo construyeron así para los turistas. Yo creo que es restaurado. Sí, yo creo que es lo que era el pueblo original, pero ahora está restaurado para que se vea cómo era. En el corazón de Orebro se encuentra Wadkoping,
Un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Pero Lau, levanta la cabeza. Este museo al aire libre nos transporta a una ciudad sueca de siglos pasados, con casas de madera que cuentan historias del siglo XVII y XVIII. Las calles adoquinadas y las fachadas cuidadosamente conservadas invitan a imaginar cómo era la vida en esta época. En Wadköping no solo paseas por la historia, también puedes descubrir talleres de artesanos, pequeñas tiendas, panaderías tradicionales y exposiciones culturales que celebran las tradiciones suecas. Este lugar es un tributo a la vida cotidiana de antaño y una ventana abierta al pasado, perfecta para perderse por un rato en la historia sueca. Ojo, está guapísimo. ¿A quién vas a llamar con el Rikstelefon? Son los de cintura para arriba, pero de cintura para abajo te congelaba. ¿Qué os pareció Wadköping? No fue una visita demasiado larga, pero al menos estamos consiguiendo ver cositas así en Suecia, cosas interesantes, porque realmente por donde veníamos estos días, en medio del bosque y de por ahí, pues no había nada más que bosque y lagos. Entonces nos estaba costando encontrar sitios. Y sobre todo lo bueno es que aquí el clima está siendo bastante agradable, aunque hoy no es de lo mejor, pero apenas chispean 4 gotitas y se puede llevar bien todo. A mí me gustó mucho el pueblo este, porque, a ver, está reconstruido, pero te puedes hacer una idea de cómo se vivía o cómo eran las construcciones o los poblados antiguamente aquí, en la zona. Además, podías entrar en alguna casa tradicional y ver cómo las tenían y demás, y la verdad es que fue una visita muy curiosa. Por lo menos nos quedamos con un poquito de esencia sueca. Sí. Y ahora dejamos Orbero atrás y vamos hasta un sitio que no sé el nombre, también es un nombre muy largo y un poco complicado, pero es como una colina y en el alto de todo hay como una especie de museo al aire libre con esculturas extrañas. Lo que todavía no sabíamos es que este lugar se convertiría en el sitio más extraño y misterioso que hemos visitado hasta ahora. Y un barco o casa o algo que parece como el Arca de Noé. A ver si llegamos hasta allí, porque hay que hacer un poco de off-road para llegar hasta allí arriba, pero vamos a intentarlo y a ver si podemos visitarlo y enseñaros un poquito eso que hemos encontrado así mirando por el mapa. Ya llevamos un ratillo por el tramo off-road antes de llegar al sitio este raro, el museo al aire libre. Bueno, es un off-road compactito, pero aquí hay lo bastante diferente pendiente, es ¿no? la pendiente, es bastante alta. Yo creo que es la primera vez que estamos en un camino off-road con tanta pendiente. Y sin off-road, bueno, el de la señora polaca también fue una buena pendiente. Mira, ahí lo va. Uy. ¡Vamos! Sí, es verdad. Esta curva no me gusta nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Bueno, ya veis que cuando ahora mismo nos metemos en el camino off-road ya vamos mucho más relajados. ¡Qué miedo! Así no era nada, pero qué vergüenza. Pasé sin respirar. Sí. Tanto Coti como yo. Coti va mucho más seguro de sí mismo. Que la suspensión iba haciendo todo el trabajo y yo lo único que tenía que hacer era acelerar. Y yo voy mucho más Hasta mira, tranquila. tiene cartel ahí como Hollywood. Sí. Mola. A ver qué nos encontramos aquí. Tengo muchísima curiosidad. Pues de momento parece que lluvia. Sí, aparte de la lluvia, bueno. Pues aparte de la lluvia, atentos, porque esta colina tiene una mezcla única de elementos que la convierten en un lugar verdaderamente extraño. Oh, mira. Ya se ven ahí... Una escultura. Una iglesia hecha como de rejilla. Y aquí que hay un ¡Ostras! Un pepino. Uy, que se nos fue para atrás. lagarto con piernas oliéndose, una iglesia ahí. Vamos a continuar. Uf, a ver si nos... Uf. Eso sí que me puso muy tensa. Sí. Ahí hay unos cuernos de maléfica. Oh, vaya vistas hay también desde aquí. Sí. Y huele a gas. Sí. O a asfalto. Sí, huele. ¿Qué carajo? ¿Eso de ahí qué es eso que echa humo? Un geyser. Sí, igual es gas. Uy, si es gas es muy peligroso. Warning. Securitas. Hot area. Baja a ver qué es eso. Sí, claro, acércate ahí, Lau, que explote.
No, hombre, no. Se supone que esto no debería ser peligroso. ¿O sí? De curiosidad por saber qué es eso. Vamos a ver qué es esto. ¿Alguien se imagina lo que es? Warning y lausa cerca. Hot area. Hot area. No admittance. Hostia, pero... sale del suelo. Sale del suelo. ¡Hostia! Qué pasada, ¿no? Ostras, esto debe ser volcánico o lo que sea. Sí. No sé si lo veréis bien, pero es que sale, brota de ahí, de las rocas. Es que hasta parece que esas rocas las utilizaron para tapar algo, ¿no? Sí, Y se escucha ruido. igual son gases de esos nocivos. No sé. O es vapor de agua. No sé, mejor no acercarse Huele a mucho. gas, sí. Y es que ahí a la izquierda sale más, sí. Mi más huele muchísimo a gas. Sí, aléjate de ahí. Mi más que peste. Que con esto nos ponemos marear, ¿eh? Sí. Y de ahí sale más. Sale sí. más. Y no explica de qué carajo es esto. Hombre, no creo que sea una atracción turística, ¿eh? Simplemente te dice, es peligroso, aléjate de aquí. No admittance. Claro, es peligroso, aléjate de aquí. Pero podrían explicar qué es esto. Estamos muy desconcertados. Según como venga el viento, el olor a gas es Mi insoportable. más que peste a gas, chaval. Habrá que buscar la información. La única información que encontramos sobre este lugar es que Konstpahog es una exposición de esculturas al aire libre situada en la cima de Bantorsogen, una colina artificial en Kumla, Suecia. Vaya lío, Coti, vaya lío, que quiere meterse por todos los caminitos y aquí veo. Vosotros no lo vais a ver, pero es que hay bastante pendiente y es grava. Suelta. Bueno, no muy suelta. Y yo antes os dije que iba ya mucho más tranquila y relajada, pero y yo voy mucho más tranquila. Ahora ya no vas así. Vamos a ver las esculturas. Sí. Tú enséñale a nuestros amigos las esculturas. Yo me encargo de... El barco va a estar Hasta a la ahí derecha. adelante, sí. Ni más luego para subir esto, como patina en la rueda. Todo tranquila. Estamos preparados. Lo que estamos viendo es que aquí abajo hay como combustible, oil, no Nos sabemos si dicen que es... antiguamente era una planta de combustible. Entonces entiendo que aquí igual les traían combustible. Sí, pero debe de estar caliente algo aquí abajo, porque hay muchas zonas que hay como vapor. Mira, ahí estaba quemado el suelo. Mira el barco de Noé. Lo de este sitio no tiene ningún sentido. El olor a gas, las zonas quemadas y las obras de arte extraño alrededor de esta colina es de lo más raro que hemos visitado nunca. Yo estoy como un poco mareada, ¿eh? No sé si fue de respirar aquello. Por lo que hemos leído, esta colina fue creada con cenizas industriales de la extracción de petróleo de esquisto entre 1940 y 1966. Así que esa debe ser la razón de estos gases que emanan del suelo. Gases aparte, la colina alberga unas 30 esculturas de artistas nacionales e internacionales ofreciendo vistas panorámicas espectaculares. Fue reconocida como la atracción más peculiar de Suecia en 2010. Vámonos de aquí porque el olor que hace este de gas es insoportable. Yo no sé hasta qué punto nos hará daño. Yo estoy un poco mareada, tengo el estómago un poco revuelto. Es que no sé, a ver, no debería ser malo, si no te prohibirían a la gente venir aquí. Ya supongo que sí. Pero no sé, es chunguísimo esto. O sea, el sitio mola mucho, pero lo del vapor ese barra gas es extrañísimo. Sí, y encima empieza a llover bastante. Pero el sitio es bastante curioso, tiene mogollón de esculturas. No sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué están aquí estas esculturas? ¿Por qué este sitio? Y aquí parece como si subiese Sí, es un una pista de funicular, un telesilla. Acaba aquí. Acá, aquí, ahí es donde ponía prohibido circular, pero bueno, en la ruta que hicimos no vimos la señal. Este Ángel Ninja... Bueno, pues hicimos un off-road que no fue para tanto, ¿o qué? No fue para tanto. Ahora queda la bajada aquella, que es Bueno, bastante la bajada empinada. es empinada, pero si la bajas despacito, paso hay frenos. Y abandonamos este sitio, porque es que me está mareando el olor este a... Aquí sobre todo, es que huele un montón. Apesta muchísimo. Yo no creo que esto sea muy bueno para la salud, la verdad. El caso es que o bien por el gas o nuestra paranoia estábamos empezando a marearnos, por lo que es mejor irse de aquí cuanto antes. Mi ma, que peste. Entre las obras de arte un tanto extrañas, los cables para telesillas, ese barco que se parece al Arca de Noé y las nubes de gas lo convierten en algo único para visitar.
Pero sin duda, lo mejor de todo son las letras al más puro estilo Hollywood. Johansson. Oh. Que no pasa nada, simplemente bajé una marcha. Sí, pero yo no veo lo que hay. Mucho lodo ahora. ¿Cómo? Mira que cuesta abajo. ¡What, chaval! Es una señora cuesta. ¡What, chaval! Voy a bajar en primera para no coger velocidad porque hay... Muy bien, usando el freno de motor. Voy a bajar esto porque no La está... seguridad. Este con el quad. Estos con los quads. Sí que va guay, Hombre, estos... 4x4. Y Aquí, a la derecha, entiendo. Supongo que sí, que es de donde Turn venimos. right, sí. Pues vamos a parar a tapar las cosas de la lluvia. Sí, porque venía más lluvia, parece. Sí, y continuamos. Es la lluvia que contábamos, que íbamos a atravesar. Y encima tenemos este techadito aquí de maravilla. Ya estamos preparados para la lluvia. Nos dirigimos hacia el sur. Siguiente misión será comer, así que buscaremos un supermercado. Hemos visto que ahora en esta trayectoria vamos a encontrarnos con lluvia bastante fuerte. Vamos preparados, así que eso no nos preocupa. No hay No problema. hay ningún problema. Y Así que venga, vamos, que tengo hambre. hay hambre. Son las 2 de la ¿Derecha o tarde. izquierda? Izquierda. No nos llaméis rácanos, pero estamos Hay que echándole probarlo. gasolina de 85 octanos porque queremos probar cómo funciona en la moto, cuántos kilómetros podemos hacer con un tanque de este tipo de gasolina, porque sabemos que en muchos países es la única gasolina que vamos a encontrar. El precio que está aquí ahora mismo es 1,18 €, una diferencia bastante considerable con la 95. Así que bueno, ya os diremos a ver qué tal nos va este tanque con esta gasolina. Estamos atravesando unas carreteras bastante chulas de camino al supermercado y probando un poco la gasolina 85 que echamos. Lo que estoy notando directamente es que la moto anda bien y todo igual, pero en altas, por ejemplo ahora en 5000 yo le doy a tope, empujo un poquito y después la segunda fase de empujar es como que se queda ahí, no es capaz de tirar mucho más. Supongo que eso vendrá por la gasolina, porque otras veces abro más gas y noto que la moto sigue empujando. Aquí es como que llega un momento en el que ya deja de empujar, ya se para ahí en seco. Menos mal que nos dio tiempo a hacer las visitas que queríamos hacer hoy antes de las mega lluvias, porque como veis ahora está empezando a jarrear con toda. Y se ven lluvias alrededor de donde estamos, por todas partes. O sea, nos están rodeando las lluvias. Para adelante, para atrás, para un lado, para el otro lado. Quizás por la izquierda sea un poquito más claro, pero ahora mismo estamos Pero está lloviendo igualmente. en todo lo bueno. Algo que no esperábamos que pasase. Hemos tenido que comprar embutido y pan porque la primera opción que compramos unos filetes para cocinar y fuera un merendero es imposible porque empezó a diluviar que flipáis. Voy a enseñar un sitio que me pareció muy curioso. Es tipo un restaurante, pero a la vez tienen aquí plantaciones de diferentes tipos de lechugas y vegetales. ¿Qué os parece? A ver si enseño por aquí también, porque tienen más. Mira qué guay. A saber lo que cuesta, pero seguro que está buenísimo y libre de muchos pesticidas y cositas así a mayores. Una horita después, parece que ha parado un poco de llover. Ya no está cayendo el diluvio Uy, uy. universal. Al final nos hemos zampado unos sándwiches con hummus y un embutido que parecía medio jamón, medio pavo, medio Ahumado, estaba muy rico. algo raro. Y bueno, contábamos con lluvia. Era para la derecha, pero bueno. Ahora para la derecha. No sé, sí, el GPS dice eso. Vale, ahora bajo por aquí. Contábamos con lluvia, pero no contábamos con que cayese semejante diluvio justo en el momento más inoportuno. Sí, ahora paró un poquito, pero la comida queda para la cena.
Sí, la comida que compramos, los filetitos, pues los cenaremos. Continuamos la rutilla, a ver si no pescamos demasiada rubia. A ver si no pescamos demasiada lluvia. Desearnos suerte. Y aquí nos hallamos otro día más, rodando bajo la lluvia. Otra vez más. Lluvia bastante intensa, por cierto. Ya noto la humedad en el traje ya se está empapando. No me está traspasando el agua, pero ya estoy notando la humedad en el cuerpo. No pinta bien, porque mirando hacia el horizonte seguimos viendo lluvia y nada más que lluvia y nada más que lluvia. No sabemos cuántos kilómetros serán así. Esperamos que dentro de no muchos pare un poquillo la lluvia y aunque sea que baje un poco la intensidad para no llegar demasiado empapados. Sol, 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 sol. Sécame la ropa, por favor, porque está muy fresca, está empapada y necesito secarla bien. Entre el viento y entre el sol, malo será que no seque, aunque espero que ya no llueva hasta llegar a donde lleguemos. Lo siento. En sexta, con esta gasolina, le cuesta subir la colina a esta. Sí, a ver, tenemos un problema con la gasolina esta 85. Es una castaña, no la vuelvo a echar más hasta que sea obligatorio. Exacto, es una castaña porque la moto no tira un mínimo. Desconocemos cómo será el rendimiento de la gasolina 85 en otros países, pero la de aquí se esfuma cada kilómetro que avanzas. Pero bueno, seguimos con la ruta y disfrutando de estos rayos de sol que van apareciendo. ¡Ay, qué bueno este sol, por Dios! Que por cierto, ya no estamos muy lejos de llegar al Rastaplas. Pues ya estamos llegando a un Rastaplas Plum. Vamos a ver si podemos plantar por aquí la tienda de campaña y descansar ya. Son las 7 de la tarde. Mira, aquí abajo es un sitio muy chulo. Sí. Incluso yo creo que puedes bajar la moto y todo. Al final nos ha pillado más lluvia de la que pensábamos. Aquí, en teoría, debería estar soleado y amenaza lluvia también. Voy a ver los baños. Mira, ya os los voy a enseñar. No, porque no tengo la cámara tapada. Os lo enseño con el móvil. Como veis, en Suecia hay tantos Rastaplas que nos podemos permitir el lujo de inspeccionar los baños para ver si están limpios. Este en concreto, además de ser muy amplio, está perfecto. Pero no todo iba a ser perfecto, y como veréis, este sitio no acabará de convencernos. ¿Dónde está la piedra? Ahí. Pues sitio perfecto o casi perfecto, pero ¿qué problema hay, Coti? Yo aquí no me aguanto. No se aguanta. Ya sé que os vais a reír, pero... Hay una de mosquitos que me estoy agobiando, pero muchísimo. O sea, es un sitio ultra mosquituario. Sí, demasiado mosquito. Por eso, con razón, no hay gente. Baños guays, mesitas guays, zona hay guay para poner la tienda. ¿Necesitas ayuda? Sí, no soy capaz de tirarla para atrás. Y yo que estoy empapadísima de la vida. Mira cómo fuiste capaz. Al final igual tengo que dejarle un poquillo que lo intente, sin ir yo ahí rápido a ayudar. Rápido y furioso. Rápida y furiosa. Joder, acaba de salirme un mosquito de entre el guante. Que va, si es que igual lo veis volar por aquí, o sea, los veis volar. Es una animalada. Así que vamos a hacer media hora más de carretera, pero no nos apetece nada, pero mejor eso que estar aquí. El problema parece estar que en esta zona de Suecia, al igual que en Finlandia, proliferan los mosquitos, y nosotros apenas estamos empezando a darnos cuenta. Los bichos esta noche se han alimentado bien, como veis, pues tengo aquí algún que otro grano. Cambiar de emplazamiento quizás no sea la solución. Allá vamos, media horita más de ruta. Pues media horita más, no pasa nada. Pues nada, allá vamos. La noticia mala es que nos hemos encontrado que en este sitio hay una señal que pone expresamente prohibido acampar. Pero estaba totalmente prohibido acampar. Estamos cansados. Hace frío, está lloviendo. Son las 9 menos 10. De momento, hicimos solamente la cena. ¿Qué haríais vosotros? ¿Acampáis? ¿A qué hora crees que la podremos montar?
buscáis otro sitio? Hombre, yo creo que un ratito al acabar de cenar ya podríamos, ¿no? Yo es que no me apetece nada ahora ponerme a dar vueltas. Llevamos ya varios días. Y hay un césped en el que podíamos plantar la tienda, pero es que ahí está la carretera. En los que llegamos a un sitio, esta tontería no sé qué, y nos vamos al siguiente y al siguiente. Y a ver si encontramos una alternativa mejor. El siguiente está como a 50 kilómetros. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.